Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están viendo hoy en este vídeo. Un vídeo con el que comenzamos una serie de grabaciones con un nuevo formato, la entrevista. Serán entrevistas a ciudadanas y ciudadanos relevantes por su actividad política o social para saber de ellos un poquito más, pero desde una vertiente muy concreta. Vamos a intentar que nos cuenten cosas que nunca hayan contado. Intentaremos también que nos sorprendan con la intrahistoria de momentos vividos por ellos que, habiendo sido de público conocimiento, alberguen ocultos detalles que nos ayuden a completar con más precisión el recuerdo de momentos pasados y conocidos del entrevistado. Vamos a pisar a fondo. Y para ello nos encontramos en el set que Marea TV tiene acondicionado al efecto en la sede del Ateneo Dignitat de Barcelona. Y contamos hoy, por supuesto, con la visita de Ramón Franquesa. Bienvenido, Ramón. Hola, muy buenas. Ramón es un reconocido activista de los movimientos sociales, sobre todo de la defensa de las pensiones públicas, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, conocido por sus siglas COESPE, es licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona y doctor en Economía por la Universidad de Valencia. Hoy día imparte clases en la Universidad de Barcelona como profesor de Economía Mundial. El esquema general de nuestro formato de entrevistas se articula en torno a exponer varios momentos significativos del entrevistado, con algún aspecto nuevo a desvelar hoy y, por supuesto, pisando a fondo en las cuestiones de mayor calado sobre el tema que nos ocupa. ¿Qué te parece, Ramón? ¿Comenzamos ya? Perfecto, vamos a ello. Muy bien. Pues el primer momento se sitúa allá por el verano del 2022 en un programa en televisión española. ¿Qué ocurre allí en ese momento? Bueno, hay que situar en contexto. El movimiento pensionista llevábamos meses y meses pidiendo una entrevista con el ministro de la Seguridad Social. Nos llaman a un programa de televisión en hora punta. La verdad nos colocan un poco de trampa porque nos sueltan frente a dos editorialistas de la prensa económica celosamente neoliberales que empiezan a soltar salvajadas del estilo, pues que, en fin, que se había de recuperar el déficit sobre la base de hacérselo pagar a los pensionistas. Y, en fin, tuvimos que argumentar, discutir, y la verdad nos lo pusieron bastante fácil, ¿no? De tal manera que las argumentaciones que nosotros lanzamos, por ejemplo, planteando de por qué no se recuperaban los créditos que se habían dado a los bancos privados en lugar de quitar los derechos que habían generado los pensionistas con sus cotizaciones, pues la verdad les colocaron en una situación no muy, digamos, positiva para ellos. Pero entonces nos encontramos con la sorpresa que entra en el estudio el ministro, el señor Escrivá, y se sienta a 2 metros de donde estaba. Claro, decidí que no iba a dejar pasar esa oportunidad después de meses y me dirigí directamente a él una vez se había sentado para plantearle de por qué no se hacía la auditoría y las cuentas de la Seguridad Social, así, o por qué no nos recibía. Bueno, la actitud del ministro fue girarse de espaldas y digamos, provocar que el presentador tuviera que explicar que eso no estaba preparado, que lo que habían acordado con el ministro era una entrevista en exclusiva y que, por tanto, que claro, me abstuviera de dirigirme a una persona que tenía a 2 metros. Bueno, yo creo que, aunque el espectador inteligente se dio cuenta de lo que pasaba, la anécdota es un poco explicativa del tipo de políticos que tenemos, que son incapaces de enfrentar con respuestas la realidad, todo aquello que se salga del guión, toda aquella cuestión imprevista, aquella pregunta que sin duda era difícil de contestar, pues la responden girándose de espaldas. Es un elemento muy simbólico que
los espectadores pudieron ver las excusas, digamos, del presentador diciendo que el ministro no iba a contestar porque así lo habían acordado, pero no pudo ver la cara que ponía el ministro frente a una demanda que podía haber hecho cualquier otro ciudadano y muy razonable. Toda una falta de respeto, de hecho, para todo el movimiento de pensionistas y para la ciudadanía en general. Al final es el ministro que nos representa a todos, ¿no? En el gobierno. Bueno, que le pagamos entre todos el cargo para hacer un servicio público, ¿no? Eso es, un poco, bueno, ya sabemos que hay políticos con un sentido del ridículo muy marcado, ¿no? Y entrando un poquito más a fondo en el tema que nos ocupa de las pensiones, ¿nos puedes hacer una breve introducción sobre la situación actual de las pensiones en España? ¿O cómo definirías la situación actual? ¿Qué cambios recientes han impactado en las pensiones, etcétera? Bueno, en España y en todo el mundo se están intentando los fondos de inversión apropiarse de las pensiones públicas para convertirlos en fondos de capitalización. Para entendernos, el sistema de pensiones tradicional es un sistema de reparto en que una generación cubre las pensiones de la generación anterior. Este sistema es muy solvente. Primero porque no hay dinero que robar. El dinero del mes anterior se paga y por tanto nadie se puede llevar el dinero. Pero la segunda cuestión es que con este sistema lo que ocurre es que, como los países se desarrollan, resulta que al final tu pensión puede ser incluso mayor de lo que aportaste. Porque con lo que aportaste también trabajo y cambiaste el país. Hoy las personas que están disfrutando de una pensión son personas que quizás no pudieron ir a la escuela, no pudieron disfrutar de las mismas carreteras o de los mismos hospitales que tenemos. ¿Quién ha construido esto? Ellas mismas, con su trabajo a lo largo de toda la vida. Por tanto, la generación siguiente está en condiciones incluso de mejorar la prestación que han recibido porque la generación anterior no solo ha aportado esa contribución, esa cotización, no, la generación anterior ha desarrollado el país y gracias a ese esfuerzo anterior pues hay mejores condiciones. Por esta razón, durante un siglo las pensiones han mejorado y nunca en ningún sistema las pensiones han quebrado, en ningún sistema público. Ahora los bancos quieren apoderarse de ese dinero, porque es mucho dinero en circulación, pero no quieren apropiárselo para hacer un servicio público, sino quieren apropiárselo para hacer negocio. ¿Cuál es el resultado? En España llevamos 20 años promoviendo las pensiones privadas. Han sido un absoluto fracaso. La gente cuando se jubila saca menos dinero del que puso en el sistema privado, por comisiones, por corrupción, por malas inversiones. Y ahora pretenden, en esa insistencia, obligar en los convenios a desviar una parte de lo que hasta ahora ha ido a la seguridad social a los fondos privados de pensión. Como la gente voluntariamente se está saliendo de los fondos privados, lo que están buscando es obligar a la gente, a través de convenios colectivos, a que desvíen esa cotización del sistema público al sistema privado. Bien, esto es una terrible amenaza. Amenaza, en primer lugar, para la gente que cobra una pensión, porque efectivamente las pensiones son sostenibles siempre que no le quiten los ingresos, las cotizaciones, no desvíes. Pero segundo, es una amenaza para los trabajadores y los jóvenes actuales, porque dentro de 30 o 40 años va a pasar lo mismo que ha pasado en Estados Unidos, en Chile o en Holanda. Cuando se abre la caja del dinero guardado, resulta que falta la mitad. Resulta que lo han invertido mal. Resulta que las comisiones se han comido el capital. Bien, nosotros plantamos batalla frente a esto y no somos los únicos. En Argentina, en Francia, en Alemania hay todo un movimiento de defensa del sistema público de pensiones, que no hay ninguna razón económica para cambiarlo, excepto que los bancos quieren hacer dinero con un fondo que es un servicio social, no es un negocio. No se crearon las pensiones para que los bancos se enriquecieran, se crearon las pensiones para que la gente tuviera una vejez digna. Y en eso estamos. Eso es. Y a raíz de esto, ¿qué opinas de las últimas reformas que pretende hacer el Gobierno en relación con la edad de jubilación y los incentivos para alargar la vida laboral?
¿cómo crees que van a afectar estas reformas a las generaciones futuras de pensionistas? Son reformas que lo que se dirigen es a degradar el derecho. Hacerte trabajar más tiempo es quitarte una parte del salario diferido. Si tú, desde los 14 años, como hay gente, has estado trabajando con la promesa de jubilarte a los 65, cuando te quitan 1 o 2 años, y han empezado pasando de 65 a 67. Ahora ya piden 70. No tienen, estos señores no tienen límite. Nos quieren hacer trabajar hasta el último día de nuestra vida. Y nos quieren quitar el derecho, porque esto, es decir, que te quiten la edad de jubilación o que te la retarden es como si te quitaran días de vacaciones o días de fiesta. Exacto. O te hicieran trabajar más horas. Lo que pretenden es beneficiarse a costa de degradar un derecho en que, digamos, ahí sí que hay un cálculo que les ha salido mal. Pensaban que la gente mayor se resignaría, no se sabría defender, y se han encontrado, al menos en algunos países, entre ellos el nuestro, con una generación que no está dispuesta a que le tomen el pelo y que se organiza, crea una coordinadora estatal, crea un movimiento social y crea una serie de acciones. Este año es el 5º año que vamos a ir en una marcha sobre Madrid. Hemos conseguido que se recuperara el coste de la vida en gran parte, hemos conseguido detener algunas de las contrarreformas, pero los fondos de inversión siguen presionando a los gobiernos, nunca tienen bastante. Cuando consiguen que la jubilación siga a los 67, entonces tiene que ser a los 70. Tienen que plantear que la gente siga trabajando, pero claro, hay una contradicción. Y la contradicción es que el problema que tiene nuestro país es que mucha gente ya no llega a los 65 años. Porque el propio sistema, la propia patronal, te despide. Eres poco productivo, eres ya muy mayor para llevar un camión, para hacer un determinado trabajo. Y entonces, claro, cuantos más años te faltan hasta llegar a la edad de jubilación, te están descontando un 8% por año. Quiere decir que te puedes encontrar con una jubilación perfectamente de subsistencia. No podemos permitir retrasar la edad de jubilación, hay que volver a los 65 años y además también hay otro elemento. Estamos en un país con un enorme paro juvenil. ¿Qué sentido tiene alargar la edad de trabajo? Si estuviéramos en un país que saliera de una guerra, que faltara gente para trabajar, pero esto no es un problema de este país. Alargando la edad de jubilación estamos perjudicando a los jóvenes que van a tener un mercado de trabajo más difícil. Ese no es el camino. El camino es que la gente que recibió una promesa de jubilación se le mantenga esa promesa, la edad que se comprometieron a darle la jubilación y abrir el mercado de trabajo a la gente joven para que se incorpore y genere derechos. Eso es. Eso es. Pues pasamos a otro momento y a su intrahistoria de Ramón Franquesa. Es en una de las diversas movilizaciones sociales de 2019 que se convoca una manifestación ante el Congreso de los Diputados y la Policía Nacional despliega pues un dispositivo de blindaje sin precedentes. Y si no me han contado mal, un antidisturbios se te encara en ese momento, ¿no? En esa manifestación. Cuéntanos qué ocurre allí y por qué. No es una cuestión personal mía, sino es una cuestión respecto al conjunto de gente que estaba movilizada. Realmente nos encontramos con una situación que, valga decir, los mismos que dirigíamos el movimiento ni habíamos previsto, que era que la gente se dirigió espontáneamente hacia el Congreso de Diputados, porque sentía que le habían tomado el pelo. Es decir, si hay una ley que me protege y cuando yo me he jubilado me la cambias, tú estás jugando sucio. Y por tanto la gente estaba pero que muy indignada y nada, vamos a decirle a los diputados y nos vamos a presentar delante y se meten dentro de la carrera de San Jerónimo a exigir ese derecho. Claro, nunca ninguna manifestación había llegado a las puertas del Congreso. Y se generó una situación pues un poco complicada con los antidisturbios. ¿Pero qué ocurrió? Lo que ocurrió es que se trata de un movimiento que tiene mucha inteligencia acumulada. La gente se empezó a empujar, pero en lugar de insultar a la policía, en lugar de entrar en la provocación, le empezó a plantear, oye, que estamos defendiendo tu pensión.
Oye, ¿tú aporrearías a tu padre o a tu abuelo si estuviera aquí defendiendo lo que le habían prometido? Oye, que tú vas a ser mañana... Bueno, tuvieron que retirar los antidisturbios y dejar que la gente llegara al Congreso, porque se generó una situación en que aquellos que estaban programados para parar a la gente, como una masa inhumana, una masa de alborotadores, se encontraron con la realidad del pueblo, la realidad de un pueblo que exigía algo absolutamente normal. Y se generó, de hecho, una situación novedosa. Y es que la policía no cargó sobre esa gente mayor. Si hubiera cargado, hubiéramos tenido un gran escándalo y un gran problema al ministro del Interior. Porque, claro, ¿cómo justificas el ejercicio de la violencia sobre gente que marchaba pacíficamente? Vuelvo a decir, quizás, pues... esa habilidad social muchas otras veces, la han desarrollado a lo largo del tiempo, pero la gente pacíficamente estaba exigiendo sus derechos y exigía el derecho a hacerse oír a aquellos que habían votado. No les íbamos a cortar el cuello, no íbamos a tirar un cóctel molotov a las Cortes, no, íbamos a explicar que no queríamos que el sistema público de pensiones se degradara, se destruyera, y que exigíamos el contrato que el Estado tenía con los pensionistas. Bueno, yo creo que esto es algo sobre lo cual tuvimos que reflexionar los mismos dirigentes del movimiento, pero también nuestros adversarios, porque esto habla de cuestiones que están en el corazón del estado del bienestar, que jugar con ellas puede ser muy peligroso porque es romper un pacto social profundo y enormemente arraigado en nuestro país. Y al hilo de esto, el próximo 26 de octubre, este próximo sábado, se convoca en Madrid, ya lo has dicho antes, una manifestación unitaria de las plataformas de pensionistas más importantes del país, entre la que se encuentra COESPE. Háblanos un poquito de los motivos, aunque creo que están claros, ¿no? Pero los motivos, los puntos reivindicativos, la localización, la hora de la convocatoria. Bueno, la marcha va a ser en la Plaza de Neptuno a las 11 y va a ir hasta la Puerta del Sol, donde vamos a leer un manifiesto y a relatar nuestras reivindicaciones. Estas reivindicaciones son, en primer lugar, que se revaloricen las pensiones. En este momento hay una fuerte presión por parte de los poderosos, de los fondos de inversión, de congelar las pensiones. Y atención, porque se ha conseguido al menos congelarlas 6 meses en Francia, nuestro país vecino. Es decir, hay una presión para quitar un salario que ha conquistado a la gente en beneficio de otros, de los que son rescatados sistemáticamente en cada crisis, o para comprar armamento o para lo que sea. Nosotros exigimos y le recordamos al Estado español que tiene una deuda y que las pensiones se tienen que revalorizar este año. En segundo lugar, seguimos exigiendo la auditoría, que se hagan las cuentas claras. Hemos vivido durante años un argumento de que las pensiones no se podían pagar porque vivíamos más años. Bueno, aparte que esto es falso desde la COVID, porque ha bajado la esperanza de vida desgraciadamente, esto también es falso porque, aunque se vive un poquito más de tiempo, hay muchísima más gente que ha entrado en el sistema laboral. Hoy la Seguridad Social tiene más cotizantes que nunca, porque la mujer se ha incorporado al trabajo y porque ha venido de inmigración. Por tanto, el sistema es sostenible. ¿Y qué es lo que hacen? No hacen las cuentas, no hacen la auditoría. Y han seguido diciendo esa mentira de que no hay suficiente dinero. Hay dinero, y hay dinero para mejorar las pensiones, para subir las pensiones mínimas a nivel del salario mínimo, para mejorar la situación de las mujeres que tienen una brecha de género a causa de la manera en que han cotizado, especialmente las mujeres que ahora son pensionistas. Tenemos una serie de exigencias que son realizables, pero que nos las niegan con ese falso argumento de que no hay dinero. Pero atención,
ahora nos encontramos en el horizonte con una sorpresa mayor, porque ahora algunas voces de la patronal empiezan a decir exactamente lo contrario, que es que los sistemas de cotización son demasiado exigentes, que las empresas han de pagar demasiada cotización por trabajador y que las cotizaciones presionan demasiado sobre el Producto Interior Bruto y que se tienen que bajar. Entonces, nos estamos encontrando con que empieza a cambiar el argumentario justo al contrario. Ahora, sin mediar palabra, la IREF, algunos poderes financieros, la COE, empieza a decir que se cotiza demasiado. Pero no decían que faltaba dinero. Faltaba dinero. Ahora no. Ahora lo que quieren es que se les bajen los impuestos. A ellos. Claro, el problema es que estamos hablando de que a ellos se baje la aportación que hacen para poder contratar a alguien, pero luego los servicios que recibe la gente se van a ver mermados en la misma proporción. Y esto es algo que no podemos permitir. Y nosotros también hacemos un llamado en esta movilización a los sindicatos, a los trabajadores y a los estudiantes, que no se dejen tomar el pelo. Nosotros exigimos que cualquier elemento de cambio en el sistema de pensiones se negocie con los pensionistas. Tenemos que estar ahí. Segunda cuestión, que no se puede cambiar a mitad del partido los compromisos que tenía el Estado con la gente pensionista. Y que este es un derecho que hemos de conservar para la gente que ahora está jubilada, pero también para la que se va a jubilar en el futuro. Y por tanto, también tenemos que decir que estamos extremadamente agradecidos a los comités de empresa, a los sindicalistas que se han manifestado en apoyo a la movilización del día 26. Porque en grandes empresas, los comités de empresa, las secciones sindicales empiezan a dar cuenta que esto les va al futuro, porque ellos serán los pensionistas del mañana. Y por supuesto, claro, no es lo mismo, esto no va a perjudicar lo mismo a una persona que le quedan 5, 7, 8 años de vida que a un trabajador que tiene por delante toda la jubilación. Por tanto, esto no es una lucha que sea ajena a la clase trabajadora y a los estudiantes. Y en este sentido agradecemos muchísimo tanto los pronunciamientos del Sindicato de Estudiantes como de diversos comités de empresa, de empresas muy importantes del metal, del sector turístico, que apoyan este planteamiento y que se plantean que, a pesar de que algunas direcciones sindicales hayan firmado esto de desviar los fondos en los convenios colectivos, ellos van a desarrollar la batalla para que en su sector esos convenios colectivos no toquen la cotización al sistema público de pensiones. Y otra pregunta que ya imagino cuál es tu opinión, pero explícanos si un sistema, ya lo hablábamos antes, de pensiones de capitalización privada o mixta puede llegar a ser sostenible manteniendo la capacidad adquisitiva de las pensiones. ¿Qué opinas de esto, para dejarlo claro? Bueno, teóricamente puede ser sostenible. En la práctica no lo ha sido nunca. Hemos visto que en todos los países en que se han aplicado los sistemas de capitalización han fracasado. Primero porque es muy goloso, es mucho dinero. Es un dinero que la gente no puede tocar, no lo puedes tocar hasta el final de tu vida. Y por tanto los bancos tienen una larguísima oportunidad de quitarte el dinero. Como saben que tú no te puedes mover, lo que hacen es aumentar las comisiones bancarias, en primer lugar. ¿Cómo puede ser que un banco me esté cobrando para guardarme mi dinero y me esté cobrando cantidades importantísimas, el 10, el 15%? ¿Cómo se permite esto? Bueno, se permite porque el usuario de ese fondo es un esclavo, no tiene libertad para salir de ese sistema. Esto en primer lugar. Pero en segundo lugar, los fondos de pensiones son una especie de depósito donde los bancos, donde los fondos de inversión van tirando todos los activos malos. Imagínate un Banco de Santander, La Caixa, tiene inversiones en muchos sectores. Si tiene inversiones en un sector químico, farmacéutico, que las empresas dan un beneficio enorme,
las acciones de este sector se las va a guardar para los accionistas del banco. Pero si tiene otro sector, un sector de seguros que va mal, ¿qué es lo que hace? Coge esas acciones y las coloca en el fondo de pensiones. Lo utilizan de papelera para colocar los peores activos, los activos tóxicos. Por eso, tanto en Estados Unidos o en cualquier sitio, los fondos de inversión pierden dinero. Porque si hicieran a un fondo de inversión de capital normal lo que les hacen a los fondos de pensiones, el capital huiría inmediatamente. La gente se marcharía. Si yo tengo una inversión en un fondo de inversión, la puedo cambiar con una operación por ordenador. Pero si lo tengo en un sistema de pensiones, yo no voy a poder sacar este dinero hasta que me jubile. Es decir, te convierten en prisionero y, por tanto, podrían funcionar. Pero el hecho es que siempre quiebran y siempre perjudican a aquel que ha puesto el dinero. Ese dinero es sagrado, es demasiado goloso para que lo gestionen los bancos. Lo tiene que gestionar y tiene que ser responsabilidad del Estado. Si pasa algo malo con esto, tiene que salir el Estado a responder para cubrir los agujeros que se hayan producido. Una de las cosas de las últimas reformas es que en un pequeño apartado se exonera a los bancos de cualquier pérdida. Es decir, si el banco invierte mal, nadie va a responder por ese dinero, porque eso forma parte del libre mercado y de los riesgos. Pero lo han colocado, oiga, yo no quiero que mis ahorros de toda la vida vayan a ese sistema, yo quiero que sean custodiados por el Estado, como lo han sido durante 100 años, desde que Bismarck introduce el sistema, y quiero que el Estado sea corresponsable de esto, que esté vigilante en nombre de todos. Bien, esta es la lucha que tenemos en este momento, pero lo que vemos es que estos fondos de inversión presionan a los ministros, a los directores generales, se mueven por las cloacas del sistema empujando para ver si consiguen una pequeña reforma, un pequeño cambio que les beneficie en ese camino. Y frente a ello hay que movilizarse, es la única posibilidad que nos queda, la denuncia y la movilización social. Pues vamos ya por el último momento de esta entrevista contigo, Ramón. Esta se sitúa con menos precisión en el tiempo, en torno a 2018-2020. Es una visita al Ministerio de Trabajo para una entrevista con su titular, formando parte de una representación del movimiento pensionista. Cuéntanos qué ocurrió y a qué conclusiones llegaste. Bueno, en primer lugar hay que agradecer a la persona que estaba en ese momento la amabilidad de recibirnos y de dialogar con nosotros. No se dio la vuelta, se puso de espaldas. No se puso de espaldas, dio la cara, ¿no? En segundo lugar, no tan solo dio la cara, sino que intentó entender lo que se le planteaba. Y hay que decir que algunos cambios que se plantearon en ese momento, por ejemplo, el hecho de la fuga que representaba para la seguridad social todo lo que eran becarios, falsas prácticas, porque todo eso es dinero que lo cotizaba. Claro, eran ingresos que no tenían, pero para esas personas también representaba un problema, porque el día que se jubilaran, ese tiempo que habían estado trabajando teóricamente en prácticas, haciendo el mismo trabajo que de médico o de profesor que una persona, no iba a generar derecho de cotización y de jubilación. Bueno, eso me consta que se puso en marcha y a partir de entonces se iniciaron una serie de reformas que acabaron, eso se ha limitado en parte. Pero una de las cosas que me sorprendieron en esa negociación es que cuando se plantea otro de los aspectos, que era que se habían reducido en la reforma, una reforma previa, las cotizaciones de las empresas y que era contradictorio que nos dijeran que no había dinero, se habían bajado las cotizaciones y la persona que estaba al frente del ministerio empezó a entender el problema, uno de los directores generales cerró el debate y la discusión, planteando que eso no se podía hablar y que eso no se podía negociar. Es sorprendente cómo
a veces las cloacas del Estado, esa gente que no aparece en primera línea, no hace ruedas de prensa, no tal, manda más que quien está en los ministerios. Manejan los hilos, ¿no? De todo Manejan en la sombra. Y esos hilos en la sombra que están conectados con esos fondos de inversión. Eso. Es decir, y que por tanto hacen carrera antes y después. Es también, como experiencia vital, algo que te sorprende, ¿no? Que, bueno, tenemos una imagen, hay unas personas que están a los frentes de los ministerios, pero luego por debajo, en ese segundo escalón, hay gente que conoce profundamente los temas. El estado profundo. El estado profundo. Llama, ¿no? Sí, sí, es que lo que denominan los americanos el estado profundo, pero es que lo tenemos aquí. Y ves cómo una persona teóricamente subordinada al responsable máximo le altera la entrevista, le corta. Y le dice que hasta aquí se puede hablar. Hasta aquí se puede hablar. Bien, esto forma parte de cómo nos gobiernan en este momento. ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, cuando viene el CEO, el jefe de BlackRock, es recibido inmediatamente por el presidente del gobierno y el movimiento pensionista llevamos, yo qué sé, 6 años en que nadie nos ha recibido. No quieren ni tan siquiera hablar con nosotros, ni en un plato de televisión española. No quieren ni tener contacto. Bueno, por algo será. Porque, en fin, tampoco somos gente mayor, tampoco es que seamos tan listos y tan... Pero seguramente tenemos unos argumentos tan fuertes y claros que incluso aquellos que se dedican profesionalmente a gestionar todo esto no tienen el valor de mirarnos a los ojos y confrontar lo que estamos planteando. Y ya un poco para ir terminando con estas preguntas de fondo y a modo de conclusión, ¿sobre qué medida o actuación crees que la sociedad civil y también el gobierno deben pisar a fondo? Bueno, el gobierno lo que debe hacer es hacer la auditoría, porque hay una ley que le obliga a hacerlo, que le obligaba a hacerlo hace 1 año y medio, y no lo ha hecho. ¿Por qué no se hace? Bueno, no se hace porque no quieren que haya transparencia en las cuentas. Porque es tan obviamente falso lo que se está sosteniendo en los medios de comunicación que no quieren que se contraste, no solo el gobierno, sino los poderes financieros. No quieren transparencia, quieren seguir con el bulo de que no hay dinero. Yo esta mañana, por ejemplo, me he despertado en las redes sociales con un rap que decía, o estamos grabando al lunes, fíjate, nos hemos pasado el fin de semana estupendamente de marcha y de borrachera, pero hoy es lunes y si no eres pensionista o no te dan una paguita, vas a tener que trabajar. Este es el mensaje que a través de los influencers, los bancos están intentando colocar en la sociedad española. Intentar enfrentar a los jóvenes raperos con el abuelo que tiene una pensión que no es una medida de gracia, es salario diferido que ha ganado con su trabajo de toda la vida. Pero ¿qué es lo que se busca? Intoxicar, dividir a la gente, porque el sistema público de pensiones de reparto es tremendamente sólido, pero tiene un punto débil, que es la confianza. Yo contribuyo, cotizo, si tengo la confianza que cuando me voy a jubilar voy a recibir pensión. Si hay alguien que empieza a sembrar la duda de decir, no, tú estás pagando, pero no te pagarán, el sistema de solidaridad intergeneracional se rompe. Nos convertimos en un lobo para otro, un lobo respecto a otras personas. Y individualmente entonces se nos comen con patatas. Nos dividen, nos insolidarizan, nos aíslan y entonces sí que el poder financiero domina sobre los abuelos y sobre los jóvenes raperos, a los cuales se les hace creer que son algo opuesto a la gente mayor. No, somos las mismas personas, en diversas edades. En una edad, creando derecho a tener pensión, cotizando en tu trabajo, generando ese salario indirecto que vas a recuperar algún día, y en otro lugar, recibiendo la compensación por lo que aportaste a la sociedad. Esos jóvenes raperos pueden ir de fin de semana porque hay carreteras, porque hay electricidad, porque, digamos,
alguien suministra el agua, hay una infraestructura que alguien ha puesto antes de que ellos nacieran. Y esa es alguien, es la gente que las generaciones anteriores, que han trabajado y han trabajado para levantar este país. Y por tanto, es gracias a ese apoyo de lo que levantaron que hoy ellos pueden tener el desarrollo, van a poder tener una vida normal y van a poder tener el día de mañana una jubilación normal, a menos que se dejen seducir por los cantos de sirena, por el ruido de los medios de comunicación distorsionados y financiados por esa gran banca. No es casualidad que te salga ese rap por la mañana en lugar de otra cosa. Millones de personas deben haber recibido esto. Están intoxicando, intentando dividir a la sociedad. Nuestra tarea, movilizarse, exigir la auditoría y, aparte de la manifestación, que vamos a ser muchos en Madrid, seguir trabajando en el seno de las familias, de los centros de trabajo, para explicarle a la gente que la pensión es un derecho que han conquistado nuestros antepasados, un sistema para tener una vejez con dignidad, pero que es un derecho que hemos de defender. Defender en la calle, pero también en la cola del autobús, en el mercado, disputando con el falso relato con el cual nos quieren confundir para robarnos el dinero. Porque esa confusión solo pretende llevarse las cotizaciones a los fondos privados de inversión para que se lucren con las comisiones y se lucren con inversiones fraudulentas. Frente a ello, pues vamos a tener que seguir trabajando, entre otras cosas, mediante la comunicación. Mediante la comunicación, la buena comunicación. Que no a la que os agradecemos muchísimo que nos deis la oportunidad de podernos explicar. Gracias, Ramón. Pues recuérdanos, si quieres, una vez más la movilización que tenemos el próximo sábado, día 26, en Madrid, para que todas las personas que nos están viendo puedan hacerse eco y puedan acompañar a los pensionistas y a las personas que allí se van a manifestar. Pues el sábado 26, en la Plaza Neptuno de Madrid, a las 11 de la mañana va a haber esa concentración. También va a haber concentraciones en Baleares, en Cádiz, en Canarias, de gente que no va a poder asistir. Y hemos convocado a nuestra gente, a todos aquellos que no puedan asistir físicamente, que al menos lo hagan virtualmente, que llenen las redes con nuestros mensajes, con los vídeos, con la información, con los textos, porque es el instrumento que tenemos para poder ganar esta batalla. Bueno, Ramón, pues si te parece, damos por concluida la entrevista aquí. Agradecerte, obviamente, tu participación y, más si cabe, tu dedicación a la causa como activista y portavoz de COESPE. Y también, obviamente, de todas las causas en las que estás inmerso como activista, tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo defendiendo los derechos humanos, como en el caso de Jorge Glass, de la libertad de Jorge Glass, que estuvimos tú y yo no hace mucho en las puertas del consulado de Ecuador, que sufre un lawfare inmenso, como tantos otros, tanto dentro como fuera de España. Recordemos también el caso de Gustavo Petro en Colombia y tantos otros. Tan importante esa reivindicación de estos actos. También damos las gracias a Pablo Mochini, de Marea TV, por el soporte técnico que nos ha brindado hoy, y a toda la audiencia, una vez más, muchísimas gracias por escucharnos y hasta pronto.